El régimen de Nicolás Maduro tiene un récord de medios cerrados, programas censurados y portales de noticias bloqueados. Además de amenazas a periodistas, detenciones arbitrarias y persecuciones a todo aquel que haga críticas a su gestión, esto no tiene límites. Por ejemplo, el próximo sábado se cumplen 6 años de que Infobae está censurado en el país caribeño. El 10 de octubre de 2014, la dictadura chavista bloqueó el acceso al portal de noticias en La Nación. Son un total de 2.190 días hasta la fecha. A menos de 2 meses para las elecciones legislativas del 6 de diciembre, que la comunidad internacional rechaza, debido a que no existen garantías constitucionales, el régimen intensificó el ataque hacia los medios. El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, IPYS, es una de las organizaciones que denuncia constantemente ataques sistemáticos contra trabajadores de prensa y medios de comunicación en el país. El más reciente fue el registrado contra el portal Efecto Cocuyo, que fue víctima nuevamente de un bloqueo aplicado desde los proveedores estatales de Internet, CanTV y Molvinet, durante la mañana del pasado sábado. Desde el inicio de la cuarentena por el COVID-19, más de 40 portales y plataformas digitales han sido bloqueadas en Venezuela, denunció IPYS, que acotó que, según el Observatorio Abierto de Interferencia de Internet, OONI, el bloqueo sobre el dominio Efecto Cocuyo fue el de HTTP, Protocolo de Transparencia de Hipertexto por sus siglas en inglés. Además de eso, consigna que los datos registrados por el OONI en los últimos meses evidencian que ese medio fue víctima de este tipo de impedimento de acceso en reiteradas oportunidades desde que inició la cuarentena por la pandemia. La censura, el cierre y los ataques a los medios se suman a las amenazas y agresiones directas contra los trabajadores de prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, SNTP, denunció el pasado lunes que José Rivas, alcalde oficialista del Tinaco en Cojedes, amenazó al periodista Eduardo González de Ritmos 99.9 FM en una llamada transmitida en vivo. Rivas aseguró que podría cerrar la estación. Voy por ti si no te portas bien. Y voy por la emisora también, amenazó en un video. Este hecho se suma a la amenaza que recibió el periodista José Gregorio Rengel de Te lo cuento News y ¿Qué pasa en Venezuela?, que fue intimidado en los últimos días por un funcionario oficialista cuando hacía la cobertura de una protesta en Cumaná, estado de Sucre. Los arrestos a periodistas, camarógrafos y productores que cubren las manifestaciones que se dan en distintos puntos del país debido a los fallos en el sistema eléctrico, la escasez de agua potable y de combustible también son moneda corriente. Por ejemplo, el pasado 29 de septiembre, el periodista Sandino Yaguare, de Impacto VE, su camarógrafa y el reportero gráfico Juan Carlos Hernández tuvieron que lamentar un triste incidente con la Guardia Nacional en Puerto Cabello. Estaban en El Palito, Carabobo, y con el argumento de que es zona de seguridad les revisaron el material. Esa es una práctica habitual también en el país. El régimen envía efectivos de sus fuerzas de seguridad a observar el material registrado por periodistas que cubren protestas. Un dato no menor y que también afecta la posibilidad de la población a acceder a informarse es que, según un estudio de Speed Test Global Index, portal que mide la velocidad del Internet, la conexión de Venezuela está en el penúltimo lugar de los 176 países que exploró, con 3,67 Mbps, solo superada por Turkmenistán, un país de Asia Central. Entre 2014 y 2019, Venezuela cayó 32 puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, ocupando el lugar 147 de 180 países. En el último reporte, la prestigiosa ONG explicó lo siguiente. Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, se empeña en acallar la voz de la prensa independiente
y sigue controlando la información. En repetidas ocasiones, el presidente ha mencionado una guerra mediática para desacreditar a los medios de comunicación nacionales e internacionales que critican a su gobierno. Esto vuelve aún más tenso el clima en que deben trabajar los periodistas, que empezó a deteriorarse tras la crisis política y económica que comenzó en 2016. Desde 2017 se ha intensificado la represión de la prensa independiente y RSF registró un número récord de detenciones arbitrarias y de actos de violencia contra periodistas a manos de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia venezolanos. Luego sostuvo que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, priva de frecuencia de difusión a las estaciones de radio y los canales de televisión que considera demasiado críticos con el gobierno. Asimismo, coordina puntualmente cortes de la conexión a Internet y bloqueos a las redes sociales. Otro punto que subrayó Reporteros Sin Fronteras en su informe es que las autoridades también detienen, interrogan y expulsan de su territorio a periodistas extranjeros. Desde 2018, muchos periodistas venezolanos se han visto obligados a abandonar el país para huir de las amenazas y preservar su integridad física. Una ley adoptada en 2010 contempla que el gobierno pueda sancionar cualquier contenido que cuestione a la autoridad constituida legítimamente, lo que se traduce en detenciones abusivas de reporteros y juicios por difamación. Por otra parte, la escasez de papel suele poner en peligro la circulación de la prensa escrita. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, en una investigación titulada Atlas del Silencio, los desiertos de noticias en Venezuela, consignó que en 90 municipios del país es limitada la cobertura de las informaciones por parte de medios de comunicación como emisoras de radio, televisores, periódicos y portales digitales.